Gilberto Conde, profesor del Colegio de México y experto en Medio Oriente, nos va a acompañar hoy para entender esta problemática. Bienvenido, profesor Conde, desde Ciudad de México. Muchas gracias, un gusto estar en tu programa. Pues muchas gracias y quería arrancar de verdad, literal, por el principio. ¿Qué fue lo que ocurrió, dijéramos, para que llegáramos, cuál es la historia para que llegáramos a este momento desde el año 48, desde la creación del Estado de Israel? ¿Cómo es ese proceso? Es un proceso bastante complejo, ¿verdad? Digamos que en 1948 Naciones Unidas decidió eh, otorgarle a Israel, bueno, digamos al pueblo judío, un lugar donde crear un Estado después del genocidio ocurrido en Europa por parte de los nazis, el Holocausto. Eh, eh, Sin embargo, también decidió Naciones Unidas que se creara un Estado para los palestinos, Sí. es decir, el territorio de Palestina, que en aquella época estaba ocupado por Gran Bretaña, se iba a dividir en dos, Ujú. aproximadamente mitad y más para Israel, un poco menos, pero aproximadamente. Después, cuando se votó esto eh, En y las Naciones Unidas, me se imagino. salieron Naciones Unidas exactamente en Sí. 1947, en diciembre, para Ujú. ser en la resolución 181 de Naciones Unidas, se, se decidió crear estos dos estados, pero los británicos simplemente se salieron, no acompañaron la creación de los dos estados. Estados Unidos, la Unión Soviética en aquella época tampoco, simplemente se retiraron los británicos y los que iban a constituir Israel en esos días, en esos meses, empezaron a echar de sus tierras a los palestinos, eh, tanto de aldeas como de ciudades, Sí. y fueron aproximadamente en un territorio que constituye el 78% de lo que era Palestina, la Palestina británica entonces, se constituyó el Estado de Israel y de ahí se sacó, Sí. no sé, 700,000 palestinos. Y a partir de Pues entonces ujú. así, empieza Estamos en conflicto, me imagino, claro. Quería preguntarle eso. Nunca se pudo solucionar y uno ve varios intentos, ¿no? En el año, obviamente, el acuerdo del campo de David, Camp David, del presidente Carter en el 78, después los acuerdos de Oslo en el 92-93, el acuerdo de Abraham en los 20, la resolución de Naciones Unidas 1701 del 2006. Hay tantos intentos por buscar una solución y nunca se logra. ¿Por qué? bueno, básicamente, eh, a pesar de que en los acuerdos de Oslo, bueno, solo habría que recordar que en 1967 Israel ocupó el resto de lo que era Palestina antes del 48. Es decir, Mm. si tenían el 78%, ocuparon el 100% y el Estado palestino siguió sin crearse. En 1993, después del final de la Guerra Fría, la caída del bloque soviético, todo eso, Estados Unidos con Naciones Unidas y otros intentaron relanzar o lanzar un proceso que llevara a la Sí, pacificación entre Israel y los palestinos y a normalizar a Israel en el Medio Oriente, porque en aquella época, pero sigue siendo la verdad actual, actualmente, Israel no es un estado normal en el Medio Oriente, es un estado que tiene relaciones diplomáticas con algunos, pero incluso con esos con los que tiene relaciones diplomáticas son bastante raras, son poco normales. Y eso, mientras no se resuelva la cuestión del pueblo palestino, no se va a normalizar el Estado de Israel en el Medio sí. Oriente. O sea, esa vieja tesis de los dos estados, que creo que desde el principio, países como Colombia o aquellos que firmamos en el 48 la coexistencia pacífica, cuando uno ve cuántas potencias extranjeras, cuántos
la ONU, incluyendo la Unión Europea, tratan de solucionar este problema, es intervencionismo o es al contrario apoyo a una salida negociada de este terrible conflicto? Es que no hay otra forma. Yo creo que sí tiene que haber una intervención porque la diferencia de poder entre Israel y los palestinos que están siendo colonizados en la práctica por Israel es abrumadora, es abismal, como lo hemos visto en este conflicto iniciado el 7 de octubre pasado con los ataques de Hamas. La respuesta de Israel ha sido mucho más brutal, mucho más demoledora, mucho, o sea, incomparable. Entonces, si no hay una intervención de la comunidad internacional para obligar a Israel a sentarse y negociar la paz, tome la forma que tome, sean dos estados o el mecanismo que acuerden comúnmente, no se va a hacer. Y Estados Unidos, una palabra sobre lo que se viene. Estamos ya a menos de 30 días de las elecciones norteamericanas que definen todo o mucho de lo que está pasando allí, desde la liberación de los rehenes hasta esa salida, cualesquiera que sea la fórmula de esa salida. ¿Harris o Trump? Sé que es una pregunta de bola de cristal, pero ¿qué cree que le conviene más? Complicado, ¿verdad? Pero yo creo que Trump ha dicho en repetidas ocasiones que él apoya enteramente a Israel en la opción que decida. Ha dicho, lo dijo incluso antes cuando recién entró de presidente de Estados Unidos hace ya casi 8 años. Él planteó que estaba a favor de la solución de un solo Estado, pero no un Estado democrático en el que palestinos e israelíes tengan los mismos derechos, sino un solo Estado que ya se olviden los palestinos de su propio Estado y que acepten su condición de sojuzgamiento, de supeditación, y él ofrecía a cambio algunos negocios para algunos palestinos. Pero es una solución que así, en esos términos, pues es inaceptable, ¿verdad? Y, el Sí. discurso de datas de Kamala Harris es el mismo que el de los republicanos tradicionales, que ya no están a la cabeza del Partido Republicano, porque ahora está Trump, pero ellos Claro, plantean la solución de los dos estados, pero tampoco han hecho gran sí. cosa. Pues hoy estamos con el profesor del Colegio de México, Gilberto Conde, analizando esta nueva crisis en Oriente Medio, más de 5 décadas en esta situación. ¿Habrá salida o definitivamente son pueblos que están como signados por la guerra y por la historia?